socio líder de Martínez, Chávez y Asociados. El tutorial que les presento trata de las nuevas disposiciones sobre dividendos y sus respectivas retenciones. Los invito. Antes de ver cuál es el tratamiento tributario en la distribución de dividendos, sí quisiera explicarles cuál es el dividendo. Cuando nosotros tenemos un estado de resultados, el dividendo a distribuir es aquella utilidad neta final, es decir, los ingresos luego de haber descontado todos los gastos, incluyendo el 15% y participación a trabajadores. También es importante que veamos los antecedentes, ¿no? Cómo ha ido evolucionando un poco los porcentajes de impuesto a la renta. Desde el año 2007, en que una sociedad pagaba el 25% de impuesto a la renta y una persona natural también pagaba el 25%. Este porcentaje en los años siguientes fue subiendo, llegando al 35%. Y aquí va el problema que tiene el SRI, ¿no? Porque una sociedad tiene que pagar el 25% o en este caso el 22% ya en el 2015, cuando la persona natural paga el 35%. Si bien es cierto, antes se hacía una pequeña retención en función a una tabla que iba del 1,5 a 10, que posteriormente fue modificada al 1, 7 y 13, sin embargo los porcentajes no eran igual. Entonces, en esta resolución lo que se intenta es de que tanto la sociedad como la persona natural paguen un 35% cuando el dividendo es distribuido a la persona natural. ¿Qué decir el artículo 9 antes de la reforma, ¿no? Que los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador, estaban exentas. Con la reforma dice exactamente lo mismo, pero se añade al final esta frase: esta exención no aplica si el beneficiario efectivo en los términos definidos en el reglamento es una persona natural residente en el Ecuador. Y esto es lo nuevo, ¿no? Beneficiario efectivo y que sea residente en el Ecuador. Para esto vamos a utilizar este gráfico, ¿no? Normalmente una sociedad ecuatoriana puede pagar un dividendo a otra sociedad ecuatoriana. ¿Qué pasa cuando la sociedad ecuatoriana paga el dividendo a una sociedad extranjera? Para ver si necesito hacer una retención, yo tengo que ver quién es el beneficiario efectivo de esa sociedad extranjera. Si el beneficiario efectivo es una persona natural y si esa persona natural está viviendo en el Ecuador, no necesariamente tiene que ser ecuatoriano. Si está en el Ecuador por más de 183 días, se considera residente en el Ecuador y se debe hacer una retención, como si la sociedad ecuatoriana pagara directamente a una persona natural. Esa es básicamente la diferencia. Antes, cuando yo pagaba de una sociedad a una sociedad de extranjera, estaba exento. Hoy no. Tengo que ver si esta persona es ecuatoriano o residente en el Ecuador. Si es residente en el Ecuador, hacemos una retención. En resumen, ¿qué significa? De que cuando yo tengo una sociedad ecuatoriana que pagó el 22% de impuesto a la renta y hace una distribución de un dividendo a una persona natural, esta persona natural tiene que hacer una retención en función a la tabla del artículo 36, es decir, tengo que hacer una preliquidación de impuesto a la renta como que esta persona natural estuviera declarando su impuesto a la renta y hacerle una retención. ¿Qué pasa si la sociedad ecuatoriana paga a una sociedad en paraíso fiscal? Ya a partir del 2015, cuando los accionistas son extranjeros y están en paraíso fiscal, su tasa de impuesto ya no es del 22%, sino el 25%. Y por tanto, la retención que se debería considerar es una retención del 10%. ¿Qué pasa si la sociedad a la que yo pago el dividendo no es un paraíso fiscal, pero tiene un beneficiario efectivo? Es decir, es casi
como si yo pagara el dividendo a una persona natural. Por tanto, también hago una retención de acuerdo a la tabla 36 y considero mi crédito tributario, lo que pagó como la compañía de impuesto a la renta, como un crédito tributario y pago la diferencia. Vamos a ver esto, es un poquito complicado entenderlo así, vamos a ver en unos dos casos prácticos.